De la prevención, lo principal es que se hable más. Hay que visibilizar más este problema como un problema. Y además, bueno, hay que intervenir en algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, los influencers tienen mucha influencia en estos adolescentes, fomentando el juego. Y además, ubicándose en un lugar de ideal. Hay que trabajar también mucho con la familia porque están con muchas dificultades para poner límites. Entonces, para mí lo que hay que hablar mucho más de qué se trata la ludopatía, de las apuestas deportivas en sí, los problemas que traen, y eso desde muy temprano. Estábamos hablando de adolescentes, pero está apareciendo en chicos de 5 o 8 años que prefieren quedarse en la casa jugando que salir. Bueno, en nuestro país hay que legislar, se está empezando. Este año se empezó a hablar un poco más de esto porque se empezó a ver fundamentalmente en las escuelas, en los clubes. Son dos lugares en donde empezaron a convocar a los profesionales de la salud para saber qué está pasando y cómo se hace con los chicos que apuestan. Se empezó a hablar más y se empezó a hablar con las familias y se empezó a escuchar a los padres. Y esto fue llevando a pedir al Estado, bueno, que legisle, que se vea qué cosas hay que hacer para cuidar a los chicos, para cuidar la salud mental de los chicos. Y bueno, ahí empezaron a aparecer debates y discusiones, y si el celular en la escuela sí o el celular en la escuela no, si las billeteras virtuales sí o no, las campañas de prevención. Hay dos campañas en medios masivos. Las publicidades hay todo el día, y en las publicidades se invita a personas que son muy significativas, que son referentes en el deporte, en una expresión artística. Hay un montón para legislar y para regular. Estamos todavía en pañales. La prevención va a implicar estrategias de intervención que sean multimodales, interdisciplinarias, pero intersectoriales también. En la escuela, en todo caso, ahora se está trabajando sobre cómo explicar desde la matemática las ideas de probabilidad. Tenemos que tener, en el mundo de hoy, uno tiene que saber cómo funciona la probabilidad, porque si no sé cómo funciona, puedo, en todo caso, interpretar que me puedo convertir en un profesional de los juegos de azar, que si juego más a las cartas, probablemente gane plata y puedo vivir de eso, que si salió el rojo, la próxima tirada va a salir el negro, como si cada tirada en los juegos de azar estuviesen relacionadas. Entonces, desde la docencia se puede hacer eso, puede haber, espacios en donde se trabaje la ciudadanía digital, que es súper importante. Como adultos tenemos un rol fundamental en la prevención y somos los encargados de abrir diálogo para todo, para este tema y para todo, ¿no? Pero creo que puntualmente con este tema no podemos normalizar las apuestas, tenemos que poner mucha palabra y sobre todo hacer hincapié en el esfuerzo, en el tiempo, ¿no? En los procesos, en el esfuerzo, en el valor del esfuerzo, en el valor del trabajo, en el valor del saber esperar. Tenemos que entender que estos chicos están viviendo en una generación del todo ya, del todo rápido, del todo ahora y del todo fácil, ¿no? Entonces tenemos que poder contrarrestar un poco eso desde el ejemplo, ¿no? Porque esto es clave. Nos miran, nos observan y aprenden, no tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Ahora, si uno quiere prevenir, uno se pregunta dónde trabaja, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ver con empezar a analizar tres grandes áreas de consumo. Siempre hay unas características de la persona que consume, siempre hay unas características del entorno y siempre hay unas características familiares. ¿Qué significa esto? Que tanto en la persona como en el entorno como en la familia hay factores que protegen o factores que favorecen el consumo. Y eso es algo fundamental. Entonces, en lo que es el tema de los chicos, ¿no? ¿Qué chicos están más predispuestos a consumir? Uno se pregunta y no lo puede ver. Incluso hasta uno lo puede ver en familias donde hay varios hermanos y uno dice, con este me preocupo más que con este otro. ¿Por qué? Porque tienen características. Y hay cosas que son del temperamento. O sea, que un chico sea más inquieto, que un chico sea más curioso, que sea más
transgresor, a veces viene con el temperamento del chico, pero después hay cosas que nosotros como adultos a veces podemos contribuir a que eso sea mejor o peor, ¿no? Y uno de repente ve cosas como la autoestima. Hoy en día estamos muy vinculados a lo que es la autoestima de la gente y cómo uno construye la autoestima. Obviamente que nosotros como adultos podemos mejorar o bajar la autoestima de los chicos dependiendo de cómo los valoramos, ¿no? Pero fíjense que estamos en una cultura de buscar likes, de buscar me gusta, de buscar viralización de nuestros contenidos, de entender que muchas veces la validación del otro me sirve para que yo me sienta mejor, y nos comparamos y vemos vidas perfectas por Instagram y de repente decimos yo quiero ser eso, o de influencers, y nos encontramos con que uno a eso nos baja la autoestima porque pensamos que no podemos llegar a eso, y la realidad es que no es así. La realidad es que uno tiene que poder mejorar su autoestima valorando lo que uno es, valorando lo que uno puede hacer, valorando lo que uno dice, valorando lo que uno hace. Y estas cosas tenemos que estar atentos porque los docentes y los padres somos claves en esto. Podemos mirar atentamente a nuestros hijos, a nuestros alumnos y decir, empezar a darle like medio inmediato a esas cosas que los chicos dicen. Esto es lo que funciona mejor en términos de prevención, el diálogo en casa. El diálogo en casa realista, sin padres que se enloquecen y se interrumpe el diálogo, sin padres que quieren ser el mejor amigo de los hijos, cuando los chicos adolescentes necesitan límites, necesitan referencias, pero los chicos adolescentes hoy, 2024, época de inteligencia artificial, de algoritmos, de aprendizaje profundo, de la mar en coche, los hijos necesitan tutores, padres, madres con los que poder sentarse a hablar de estas cosas y lo valoran pero muchísimo. En ese sentido, los padres, la familia, la gente cercana, no siempre son los padres, pero dialogar y hablar honestamente y sinceramente de estas cosas. A veces se habla poco porque algunos padres también como si fingen demencia, en el sentido de, bueno, yo esto no entiendo, la tecnología, yo soy de otra época, y creen que los chicos, por el hecho de que los chicos manejen aplicaciones y tengan información tecnológica, dejan de ser chicos de 14 años.